Agosto, día 29, la degollación de San Juan Bautista. Siempre se celebró en la iglesia con solemnidad la degollación de San Juan Bautista. Esto es la fiesta que se solemniza el día de hoy en honor de su martirio. Antes del sexto siglo se llamaba esta fiesta la Pasión de San Juan. También se le daba el nombre de nacimiento del precursor, como aún hoy se da el de nacimiento a la gloria al día en que los santos mártires consumaron su martirio. Pero desde San Gregorio el Magno acá conservó siempre el nombre de degollación de San Juan Bautista, la fiesta cuya historia vamos a referir. Habíase retirado el Bautista al desierto desde su niñez, y en él había pasado cerca de 25 años, entregado a los rigores de la más austera penitencia. Era su vestido una especie de cilicio compuesto de ásperas pieles de camello que ceñía al cuerpo con una correa o cinto de cuero. Sustentábase de langostas, alimento bastante común de la gente pobre en Palestina, y añadía un poco de miel silvestre de gusto muy desabrido, y de aquella que se encontraba en los bosques. A los 29 años de su edad y 28 de Jesucristo, el 15º del imperio Tiberio César, le sacó el Espíritu Santo del desierto, y le mandó que predicase en las riberas del Jordán la doctrina y el bautismo de la penitencia. Entonces fue cuando aquel primer pregonero del Salvador, aquel hombre concebido por milagro, aquel admirable solitario y aquel precursor del Mesías, recibió la orden de cumplir con su encargo y de ejercer el ministerio para el cual había sido enviado. Desde luego metió gran ruido en toda la Judea el nuevo predicador. Concurrían de todas partes a ver y a oír aquel hombre milagroso, declarándose muchos por discípulos suyos. Exhortaba a unos, bautizaba a otros, y persuadía a todos a que hiciesen penitencia, porque se acercaba el reino de los cielos. Desamparaba la gente las ciudades por oír al nuevo predicador. Solamente los fariseos y los saduceos, hombres sin ley y sin piedad, se obstinaban en no venir a pedirle el bautismo con muestras de humildad y de contrición. Como no era aceptador de personas, clamaba contra el vicio y contra el desorden, sin excepción de clases ni de condiciones. Era su celo vivo pero discreto, y su doctrina sana y santa. Mientras San Juan Bautista instruía de esta manera a los pecadores, el Salvador de todos ellos, el justo y el santo por excelencia, quiso también ser bautizado por su mano, sin duda para proporcionarle esta ocasión de ser el primero que le anunciase al pueblo. Vino pues el Salvador desde Nazaret al Jordán, y se presentó para ser bautizado como todos los demás. No le había visto San Juan a lo menos desde su infancia, pero en aquel mismo instante recibió una luz superior que le dio a conocer que aquel hombre que le pedía el bautismo era el Mesías prometido. Penetrado íntimamente su espíritu de veneración y de respeto, rehusaba bautizar al que sabía que era su Salvador y su Dios, que venía a quitar los pecados del mundo. «Pues qué, Señor», exclamó, «tú vienes a mí, tú quieres que yo te bautice cuando yo debo ser el bautizado por ti». Jesucristo solo le respondió que así lo debía hacer para cumplir toda justicia, con motivo de las maravillas que acompañaron a este acto de humildad del Salvador. Le publicó San Juan por el verdadero Mesías, dándole a conocer a sus oyentes. Poco después de esta acción, el celo del Bautista dio ocasión a su prisión y a su muerte. Ya había tiempo que Herodes, por sobrenombre Antipas, hijo del viejo Herodes, llamado el Grande, en cuyo reinado había nacido Jesucristo, vivía escandalosamente amancebado con Herodías, mujer de su hermano Felipe, que, abandonando descaradamente a su marido, quería pasar como casada con su cuñado. Predicaba San Juan vivamente contra este escándalo, animado siempre de un generoso celo. Ofendióse Herodes, atizando el fuego Herodías, quien, no pudiendo sufrir las fuertes declamaciones de aquel hombre santo, solicitaba continuamente a Herodes que le hiciese callar. Tiranizado el monarca de su infame pasión, mandó a prender al santo precursor y le hizo asegurar en el castillo de Maqueronta.
intrigándose todos contra aquella injusticia, pero contentándose con detestarla, concurrían siempre a oírle predicar en su prisión con la misma libertad y con el mismo celo. Aun el mismo Herodes no podía dejar de estimarle ni de irle a ver algunas veces, a pesar de Herodías. Pero el santo lo mismo le contemplaba en la cárcel que le había contemplado en el desierto, y no cesaba de repetirle que no le era lícito retener a la mujer de su hermano. Este generoso celo encendió en el corazón de Herodías un odio tan implacable contra el Bautista que sólo se pudo extinguir en su inocente sangre. No dándose por satisfecha con verle preso, determinó desembarazarse de aquel molesto ofensor quitándole la vida. Presentósele una ocasión muy favorable con motivo de celebrarse los días de Herodes, en que este príncipe tenía prevenido un soberbio festín, a que estaban convidados los grandes de su corte, los oficiales de sus tropas y los principales de toda Galilea. Tenía Herodías una hija del marido que había abandonado, llamábase Salomé, y era joven, hermosa, bizarra, muy a propósito para embelesar con su despejo y con su gala. Danzaba sobre todo primorosamente. Entró Salomé en la sala del festín extraordinariamente ataviada y comenzó a danzar en presencia de Herodes y de todos los convidados mientras estaban sentados a la mesa. Agradó tanto al rey y a todos los circunstantes que, arrebatado Herodes del gusto y de la pasión, le dijo que pidiese cuanto se le antojase, jurando a vista de todos se le concedería, aunque le pidiese la mitad de su corona. Inmediatamente corrió Salomé a donde estaba su madre para consultar con ella lo que pediría. Volvió prontamente a entrar en la pieza del convite y pidió a Herodes que le diese en un plato la cabeza del Bautista. Contristóse Herodes al oír semejante petición, y aún manifestó su enfado, pero acordándose del juramento y en atención también a los convidados, que habiendo sido comprendidos en las vehementes declamaciones del santo precursor contra los pecadores y los disolutos, no sentirían mucho verse libres de aquel importuno fiscal. El impío rey, por la más injusta y más bárbara flaqueza, dio orden a uno de sus guardias que, pasando a la prisión, le trajese la cabeza del Bautista. Fue al punto obedecido, y aquel santo, que toda la vida había vivido más como ángel que como hombre, aquel digno precursor del Redentor, cuyo nacimiento había llenado al mundo de gozo y cuya santa vida había sido su admiración, vio con serenidad que se le acercaba la muerte, gozoso de anticiparse por el martirio a la dolorosa que había de padecer el Salvador, a cuyo nacimiento también se había anticipado. Algunos son de sentir que Jesucristo se halló milagrosamente a su muerte, como se halló presente en la de San Esteban, pero, sea lo que fuere de esta opinión, el oficial le cortó la cabeza, y en una fuente se le presentó a Herodes, quien luego mandó se entregase a la danzarina, y ésta regaló con ella a su madre. Dice San Jerónimo que Herodías se quitó un aguijón del pelo con que picó la lengua de la santa cabeza en venganza de las reprensiones que le hacía viva. De esta manera, la vida del hombre mayor entre todos los nacidos fue el primero, y la recompensa de la gracia y el donaire de una desenvuelta bailarina. Pero no tardó la divina providencia en vengar la muerte de San Juan, empeñado Herodes en una desgraciada guerra con Aretas, rey de los árabes, que se quiso despicar de la afrenta recibida en la persona de su hija, a quien había repudiado por casarse con Herodías, perdió una gran batalla, cuyo infortunio los judíos mismos atribuyeron a la muerte del Bautista. Pocos años después le privó de sus estados el emperador Calígula, y le desterró a León de Francia, juntamente con Herodías, en cuya ciudad murieron ambos consumidos de miseria. Añade Nicéforo que su hija Salomé, habiéndose caído en un río helado y quedando con la cabeza fuera del hielo, se degolló a sí misma por los movimientos que hizo con los pies para libertarse.
Sucedió la muerte de San Juan el año 31 de Jesucristo, y a los 32 del mismo Bautista. Sus discípulos tuvieron modo de apoderarse del santo cuerpo y le dieron sepultura en una ciudad de Samaria llamada Sebasté. Pusieron aparte la cabeza, y habiéndose encontrado en tiempo del gran Constantino, fue llevada a Constantinopla con pompa y solemnidad, de donde con el tiempo se trasladó a Occidente, venerándose en Roma la mayor parte de ella. Muchas iglesias de Italia y Francia poseen parte de sus reliquias. Las más considerables se adoran en Malta, en León, en Puy, en Viena del Delfinado, en Turín, en Venecia y en la iglesia del Palacio de San Chaumont, en Leones. Conserva una considerable parte de una quijada. Martirologio romano. La degollación de San Juan Bautista, a quien Herodes mandó decapitar hacía la fiesta de Pascua. Se hace sin embargo conmemoración solemne en este día en que su venerable cabeza fue hallada segunda vez. Llevada después a Roma, es honrada con gran devoción por los fieles de la iglesia de San Silvestre en el campo de Marte. En Roma, sobre el monte Aventino, la fiesta de Santa Sabina, mártir, que alcanzó por el cuchillo la palma del martirio en el reinado del emperador Adriano. También en Roma, Santa Cándida, virgen y mártir, cuyo cuerpo fue transportado a la iglesia de Santa Praxedes por el Papa Pascual I. En Antioquía, en Siria, la fiesta de San Niceas y de San Pablo, mártires. En Constantinopla, San Hipacio, obispo de Asia, y San Andrés, presbítero, a quienes por el culto de las santas imágenes bajo el emperador León Elisauro empegaron las barbas y las quemaron, arrancaron la piel de la cabeza y al último degollaron. En Perusa, San Eutimo, romano, que huyendo con su esposa e hijo Crescencio de la persecución de Diocleciano, murió allí en la paz del Señor. En Metz, San Adelfo, obispo y confesor. En París, el tránsito de San Merry, presbítero. En Inglaterra, San Seba, rey. En Esmirna, la fiesta de Santa Basilia. En tierra de Troyes, Santa Sabina, virgen, ilustre por sus virtudes y milagros. En Louvain, Santa Verona, virgen. En Bagno, cerca de Camaldoli, diócesis de Sarsina, San Alberijo, solitario. La misa es en honor del santo y la oración la que sigue. Haced, Señor, si os agrada, que la venerable festividad de vuestro precursor y mártir San Juan Bautista nos consiga el efecto de vuestra saludable asistencia, tú que vives y reinas en unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del capítulo 1 de Jeremías. En aquellos días el Señor me habló diciendo: ciñe tus lomos y levántate, y habla a Judá todo lo que yo te mando. No tengas miedo de su presencia, porque yo haré que no temas sus miradas, porque yo te he hecho hoy como una ciudad guarnecida, y como una columna de hierro, y como un muro de bronce contra toda la tierra, contra los reyes de Judá y sus príncipes y sacerdotes, y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no vencerán, porque yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte. Nota: Jeremías fue hijo de Hilcías, de la estirpe sacerdotal, y nació en Anathot, de la tribu de Benjamín. A los 14 años de su edad, en el de la creación del mundo 3375, le llamó Dios al ministerio de profeta, el que continuó hasta que los caldeos se apoderaron de Jerusalén, es decir, por espacio de 43 años. Reflexiones. Sería muy de desear que ninguno se ingiriese en el sagrado ministerio sin legítima y bien probada vocación. No se verían entonces tantos operarios inútiles, no estaría la viña del Señor hecha un erial, encomendada a una multitud de obreros ociosos y desmañados. Presto se experimentaría en el mundo purgado de los vicios
que le inundan. No crecerían más los abusos, como la mala hierba que sofoca el buen grano. La corrupción de las costumbres dejaría de ser una enfermedad popular que penetra hasta el mismo santuario, y floreciendo en todos los estados la piedad cristiana, todos honrarían y todos harían el elogio más elocuente de la religión. Sabido es que la corrupción del corazón humano es el más copioso manantial del desorden de las costumbres y de aquella licencia universal que reina en todos los estados y en todas las edades. Qué disolución tan desenfrenada en la juventud, qué irreligión en la edad más madura, qué indolencia en el negocio de la salvación, qué olvido de Dios en la mayor parte de los hombres hasta que las cercanías de la muerte despiertan en el alma congojos, remordimientos y crueles sobresaltos. ¿Con qué imperio reinan las pasiones el día de hoy? Ellas son el gran móvil de todas las acciones, todo se rinde a su violencia, en fin. Ya no buscan mascarilla para disfrazarse, ni la injusticia, ni la usura, ni la mala fe, perdieron la vergüenza desde que se hicieron tan universales. ¿De dónde nacerá tanta generalidad de desórdenes en medio de una religión tan pura y tan santa? De que se encuentran ya pocos Juanes Bautistas, que tengan gran valor para levantar el grito y para decir a todos con resolución y con claridad: no es lícito vivir con tanto regalo, con tanta delicadeza, con tanta profanidad, hundidos, abismados día y noche en diversiones y en pasatiempos. No te es lícito, seas del estado, de la clase, del sexo, de la edad que fueres, seguir ciegamente tus pasiones y no tener una vida contenida y mortificada. El temor, la cobardía, los respetos humanos del pastor mercenario dejan a las pobres ovejas a merced del lobo carnicero. Por más que grite Dios: no temáis, no os acobardéis, la sombra los asusta. Pues, ¿qué harán las tímidas ovejas sin el pastor, si el pastor huye del lobo? Cobardes directores, predicadores pusilánimes y condescendientes, profetas aduladores, que sólo os aplicáis y sólo abrís la boca para anunciar cosas alegres y acomodadas al amor propio. ¿Qué estragos no hacéis en la religión? ¿De cuántas almas que se condenaron no os han de pedir cuenta si se perdieron por vuestra indigna condescendencia, por vuestra perniciosa cobardía? ¿Cuántos padres de familia, cuántos magistrados, cuántas personas constituidas en dignidad, cuántos superiores encargados de gobernar a otros no sabrán qué responder cuando se les pida estrecha cuenta de aquellos cuya salvación descuidaron por cobardía o por temor? El Evangelio es del capítulo 6 de San Marcos. En aquel tiempo envió Herodes y prendió a Juan, y le puso atado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Filipo, su hermano, porque se la había tomado por mujer. Juan pues decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y Herodías le ponía acechanzas y deseaba quitarle la vida, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le defendía, y por su consejo hacía muchas cosas, y le oía con gusto. Y habiendo venido un día oportuno, dio Herodes una cena en el día de su nacimiento a los príncipes y a los tribunos, y a los principales de Galilea. Y habiendo entrado la hija de la misma Herodías, y habiendo bailado y agradado a Herodes y a los convidados, dijo el rey a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: cualquiera cosa que pidas te la daré, aunque sea la mitad de mi reino. Y habiendo salido ella, dijo a su madre: ¿qué he de pedir? Y ella le dijo: la cabeza de Juan Bautista. Y habiendo entrado inmediatamente el rey con presura, hizo la petición diciendo: quiero que me des prontamente en un plato la cabeza de Juan Bautista. Y el rey se contristó por el juramento, y no la quiso disgustar a ella por causa de los convidados, sino que, enviando un verdugo, mandó que le fuese traída en un plato la cabeza de Juan, y le degolló en la cárcel, y trajo en un plato su cabeza, y se la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre, lo cual es sabido por sus discípulos. Vinieron y recogieron su cuerpo y le pusieron en el sepulcro. Meditación del efecto de las pasiones. Considera que
Todo cuanto malo sucede en el mundo por parte de los hombres, por lo común, es efecto de las pasiones. Multitud de inquietudes, insaciabilidad de deseos, sinnúmero de disgustos, turbación en las familias, guerras en los estados, injusticias, violencias, atrocidades, delitos enormes, herejías, cismas, parcialidades, escándalos, todas las calamidades que cubren la tierra de luto y de amarguras. Este es el fruto de las pasiones. El mismo infierno, por decirlo así, es obra suya. Aun las más inocentes no lo son tanto como parece. Buen Dios, un hombre que hace algún uso de su fe y de su razón, puede conceder la menor tregua a un enemigo de quien todo lo puede temer, a quien debe todos sus disgustos y que al cabo le ha de arrastrar al abismo de las mayores desdichas. ¿Qué prosperidad podrá resistir a las tempestades que la menor de todas las pasiones es capaz de levantar en el corazón? Todas ellas poseen el maligno secreto de acibarar los gustos más tranquilos con la más triste amargura. Una pasión que nos domine basta para amotinar todas las demás. Un despique, una emulación, un interés, un odio no reprimido, un orgullo irritado y sobre todo una pasión de impureza. Santo Dios, qué estragos no hacen. En Herodes tenemos un ejemplo harto palpable. Luego que se apoderó de su corazón la ciega y pecaminosa pasión por Herodías, ¿qué efectos tan extraños no produjo? La impiedad, la irreligión y la injusticia. Era Herodías esposa legítima de su hermano Felipe, tenía sucesión en aquel casto matrimonio, pero la pasión no se para a discurrir tanto, no mira los objetos tan de cerca. Repudia Herodes su legítima mujer, aunque hija de un poderoso rey que sabrá tomar satisfacción de aquel agravio. Cásase públicamente, despreciando el escándalo universal con la mujer de su hermano. El primer efecto de la pasión es la ceguedad. Juan, aquel hombre justo, aquel hombre santo, reconocido por tal de él mismo, clama, grita, movido de celo y de religión, contra tan escandaloso amancebamiento. Herodes, no obstante, lo mucho que le estima y le venera, gobernándose muchas veces por sus acertados consejos, le manda cortar la cabeza. Esto es lo que puede, y esto es lo que hace una pasión. Llenos están todos los siglos de funestos ejemplos que convencen hasta donde llega la violencia y la tiranía de las pasiones. Con todo eso, ¿se hace la paz con un enemigo tan furioso? Nos familiarizamos con estas fieras, las sustentamos, las acariciamos y después nos admiramos de los estragos que causan. Punto segundo. Considera que uno de los principales efectos de las pasiones es debilitar la razón, cegar el espíritu y extinguir en el alma la fe. Bien se puede asegurar que no ha habido en el mundo herejía alguna que no fuese efecto u obra de alguna pasión. En materia de religión, cada pasión es un encanto. Gran prueba es de esta verdad la pertinacia y la obstinación de los luteranos y de los calvinistas. Toda su terquedad nace del interés y de la ambición y sobre todo del amor a la libertad. Desvanézcanse las preocupaciones de la voluntad, no se haga caso de las voces de los sentidos, tenga en el alma menos imperio la pasión, cesen las razones de emulación, de venganza, de orgullo y de libertad, y luego se verán convertidos todos los herejes. No gustan esas reflexiones por demasiado verdaderas y porque perturban la posesión del error que lisonjea el amor propio, y va un poco de acuerdo con los sentidos. Es artificio de nuestro amor propio el representarnos siempre nuestras pasiones a una luz falsa, a un aspecto engañoso. Solo nos parecen violentas, feas, malignas, perniciosas en los otros, pero las nuestras se nos figuran más humanas y menos odiosas. Mirémoslas sin preocupación, pensemos de ellas lo mismo que piensan los demás, considerémoslas en sus efectos, y ninguna cosa nos hará formar idea más cabal de lo que son. Siempre ofenden cuando se las mira sin disfraz. Examinemos el verdadero origen de esas inquietudes, de esos disgustos, de esos sobresaltos.
No tendremos que fatigarnos mucho, no le encontraremos muy lejos, al punto daremos con el verdadero manantial de nuestras pasiones. Ah, Señor, y será posible que perpetuamente hemos de convenir todos en estas verdades prácticas, sin que jamás llegue el caso de ponerlas en ejecución. Vuestra gracia, Señor, vuestra gracia, y desde este mismo punto voy a trabajar sin intermisión en domar estos enemigos domésticos, pues ellos solos turban mi quietud y ponen en tanto peligro mi eterna salvación. Jaculatorias, líbrame, mi Dios y mi Señor, de las sangrientas pasiones que me tiranizan. Sácame a paz y a salvo, Dios y Señor mío, de las manos de mis enemigos, y defiéndeme de los que levantan contra mí para combatirme. Propósitos. 1. Poco importa conocer la violencia y la malignidad de las pasiones si falta el valor para hacerles frente. Ninguna hay que no ponga en peligro la salvación, ninguna que no sea una enfermedad mortal. Pero, ¿de qué sirve conocer la naturaleza de la enfermedad si se ignoran los remedios para curarla? El primer medio para domar un enemigo tan temible es no hacer jamás paces ni treguas con él. El que le contempla ya está vencido. De la porfía y del tesón en el combate depende casi la victoria. Contemporiza con una pasión y cada día la experimentarás más imperiosa y más altiva. Conténtala y te hallarás esclavo de ella. Basta que la dejes respirar un momento para que te arroje con grillos y cadenas. Examina cuáles son las pasiones que te dominan y resuélvete desde este mismo instante a no condescender con ellas ni en la más mínima cosa. 2. Entre las pasiones, a unas se les ha de atacar cara a cara, a otras por las espaldas, picándoles la retaguardia. Ciertas pasiones hay cuya victoria solo se asegura con la fuga del objeto, y nunca te olvides de que vencer no más que a medias una pasión no es rendirla, sino irritarla más. ¿Eres colérico? Pues reprime y ahoga en ti hasta los primeros movimientos de la indignación, y aunque el criado o el hijo te den motivo de enfado, no les hables palabra. Domínate la avaricia, da liberalmente con garbo y con alegría, sobre todo sé liberal en limosnas, especialmente con aquellos a quienes tienes más razones para negárselas. ¿Gimes oprimido el tirano yugo de alguna pasión impura? Evita hasta la sombra del objeto que la despierta. Huye aún de las más mínimas ocasiones, macera la carne, ora mucho y ten una tierna devoción a la Santísima Virgen. Que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano, que haciendo uso de razón considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario antes que aceptar cualquier filosofía falsa, modernista, naturalista o racionalista que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo, banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. ¡Viva María Santísima! ¡Viva Cristo Rey!